Miren, escuchen acá, escuchen. Esta parte sí se entendió, ¿no es cierto? Sí. De la serotonina. Mira, me había faltado explicar el número de aquí. De sensibilización. Esto también sucede con receptores. Escuchen acá. Miren, lo mismo pasa con el... Asócialo cuando pasa con el tema del músculo. Cuando el músculo yo lo trabajo mucho, ¿qué pasa con ese músculo? Ese músculo se agota. ¿No es cierto? Lo mismo pasa con el tema de receptores. Los receptores también se pueden desensibilizar. Cuando yo los estimulo por exceso, entran en un proceso de desensibilización. Entonces, miren, al inicio este fármaco que venía se unía a este autorreceptor, 5-HT1. ¿Qué hacía? ¿Lo estimulaba para qué? Para que deje de producir, regule, ¿no es cierto? Pero va a haber un momento determinado, como yo lo estoy, estimula y estimula y estimula, ¿qué va a pasar con ese receptor? Se inactiva, ¿no es cierto? Se desensibiliza, ¿no es cierto? Ya se desensibiliza. Entonces, ¿qué pasa si se llega a desensibilizar? ¿Qué pasa? Sigue produciendo más, ¿no es cierto? Entonces, por eso, digamos, si se dan cuenta con los efectos de los antidepresivos, que los efectos antidepresivos son en realidad por periodos cortos, ¿no es cierto? Ya en un momento determinado ahí vienen los efectos secundarios, que en un momento te ayudan, digamos, a evitar el exceso de producción, pero como en este caso se desensibiliza, estos van a seguir produciendo más y la persona entra en más ansiedad. ¿Sí me entienden? En más de lo que y en más, y ya tienen que buscar otros antidepresivos. ¿Ya? Ajá, y más aún en estos de acá que se llaman GABA. ¿Qué era el GABA? ¿Qué era el GABA? Receptor. ¿Cómo? No es. ¿Qué era el GABA, jóvenes? Un neurotransmisor. ¿De qué tipo? Inhibitorio. Neurotransmisor inhibitorio. Escuchen, jóvenes, miren, escuchen. El GABA se forma a partir del glutamato. Del glutamato. El GABA se forma a partir del glutamato. Entonces, miren, ¿va a estar en forma de qué? De vesículas. Va a estar en forma de vesículas, ¿ya? Tienen que entrar de la misma manera al calcio. ¿Qué pasa? ¿Se libera qué? GABA. Entonces aquí yo tengo el receptor del GABA. El receptor del GABA prácticamente es dividido así, miren. Estoy graficando este receptor acá. Prácticamente el receptor del GABA es así, está dividido en 5 subunidades: 2 alfa, 2 beta y una gamma. ¿Ya? Pero que el alfa es así, ¿no es cierto? Y el beta. ¿Cuántas subunidades tiene? 5, 2 alfa, 2 beta y una gamma. Bueno, esa es la subdivisión del receptor. Siempre que cualquier fármaco o el mismo neuro, todo lo que se une al receptor, ¿cómo se llama? Receptor del GABA, así se llama, ¿ya? No tiene ninguna sigla, nada de eso. Todo fármaco o toda sustancia que se una al receptor del GABA va a inhibir, ¿cierto? Va a inhibir. ¿Cómo lo hace el H? ¿Cómo lo hace? Ajá, va a inhibir. ¿Qué hace? ¿Cómo hace? Cuéntame. ¿Qué? No permitiendo que se abran los canales. No permitiendo que se abran los canales. A ver, ¿qué hace? Una vez que algo que se une al receptor del GABA, y como dice, todo lo que se une al receptor del GABA, si es agonista, obviamente, porque si es antagonista, ¿qué haría? Va a hacer lo contrario de la inhibición, que sería excitar, ¿ya?
Toda sustancia agonista, puede ser un fármaco, cualquier sustancia, o el neurotransmisor GABA, ¿no? ¿Cómo se llamaba esto? Ácido gamma amino butírico. Ácido gamma, así la amino butírico. Entonces miren, la neurona presináptica, ¿qué pasa? ¿Libera qué? GABA. ¿Y la GABA qué? ¿El GABA qué va a buscar? El receptor de GABA. Entonces una vez que se une, aquí se une, esto aquí que está rojo sería ¿qué? ¿Qué sería eso? El GABA, ¿cierto? Y ahí este es el receptor. Para que se llegue a esta célula, ¿qué pasa? Yo digo que tiene que ver con la unidad GABA del receptor. Sí. ¿Qué pasa? ¿Ah? Alguien que la mano y diga, ¿qué pasa? Puse una flecha ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué ingresa? Se necesita No, estamos hablando fisiológicamente, después hablamos de los fármacos. Fisiológicamente, cuando el GABA se une al receptor, ¿qué pasa? se excita la ¿Cómo? Entra el calcio, pero si entra el calcio estimula a que este libere más neurotransmisor, el calcio es carga positiva. Tiene que inhibir. ¿Ah? ¿Qué ingresa? Una enzima. Nadie. Nadie. La glutamina. Cloro. ¿El cloro qué es? Negativo. ¿Qué estoy metiendo a esta célula? Carga Si negativa. yo le meto carga negativa, ¿se excita o se inhibe? Se inhibe. ¿Se van entendiendo? La mayoría de los, escuchen acá, la mayoría de los anestésicos que actúan a nivel del sistema nervioso central, ¿a dónde se van a unir? ¿A dónde se unen? Al receptor de la GABA. ¿Serán agonistas o antagonistas? Agonistas, bien. ¿Será? Porque si fueran antagonistas, pues ese animal se va a excitar. Yo lo que quiero es deprimirlo para poderlo Manejar. hacer la cirugía. Y es por eso que se manejan dosis. ¿Sí me entienden? Por eso es que se manejan dosis. Ustedes no tienen que, escuchen, inconscientemente a ustedes al manejar. Yo he aprendido aquí bastante anestesia con la doctora Ana. Está altísima la doctora Ana de anestesia. Hay bastante. Con ella he aprendido bastante aquí. Inconscientemente, ustedes por dormir al animal deprimen la respiración. ¿Sí me entienden? ¿Ah? Lo deprimen, ¿no es cierto? Por eso cuando ustedes vayan a hacer anestesia, la profesora les va a decir, miren la ventilación, ¿qué tienen que estar ustedes? Estimulando, ventilando, ya lo van a aprender después, y ahora ya entienden, ¿no es cierto? Tienen que hasta que el animal prácticamente ya comience a respirar solo, ¿ya? O sea, como que ustedes provocan una inhibición de todo el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Y lo que primero se afecta es el centro respiratorio. Ese que yo les hablaba, los centros respiratorios, ¿dónde estaban ubicados? Ahí en el tallo cerrado, en el pulmón, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Manejar, ventilar mecánicamente, hasta que el animal por sí solo respire. ¿Y qué más tienen que estar controlando? El corazón. La frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? A pesar que la frecuencia cardíaca, como digo, el corazón trabaja por sí solo. ¿Sí hay una fisiología cardíaca? Trabaja por sí solo. Hay un sistema ahí, nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, y ahí viene el haz de Kiss. Trabaja por sí solo. Esa es la ventaja del corazón. Pero la respiración no, la respiración sí sale de acá. ¿El manejo de dónde es la respiración? ¿Dónde está el control? Del tallo. Entonces ustedes como lo anestesian al animal, ¿no es cierto? Bloquean todo. ¿Y están bloqueando qué? La respiración. Entonces tienen que ver. Como yo les digo, todos los animales no son lo mismo. Hay unos animales que no entran en depresión respiratoria. Hay unos animales que a mí me ha tocado animales ahí que les ayudaba en anestesia.
Yo soy microbiólogo, pero aquí yo he aprendido por las necesidades. A ver, toca. Bueno, pero el hecho es que sí he aprendido aquí bastante. Había habido animales que en toda la cirugía me ha tocado estar ventilando. Yo en cirugía no hago, yo ayudo en anestesia. ¿Ya? Me ha tocado estar ventila. Y peor cuando recién estaba aprendiendo, pensé que el señor se iba a morir. Pero todita la anestesia me pasé ventilando. Una vez ya le cerraron la anestesia, conforme el animal metabolizó el fármaco, ya volvió la respiración. O sea, cuando ya terminaron la cirugía. ¿Sí entienden? Ya. Bueno, miren. Entonces, ¿qué hace? Meten cloro. Y de esa manera que las células se hacen más negativas e inhiben. Ahí viene lo contrario. Aquí vienen otros tipos de antidepresivos. Ahora sí entienden. Antidepresivos que se van a unir ¿a dónde? ¿A qué receptor? GABA. Personas que tienen ansiedad, ¿no es cierto? Personas así con mucha ansiedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esa neurona? ¿Excitarlo o inhibirlo? Inhibirlo. Entonces ahí lo que ella decía, el clonazepam es una benzodiazepina. Escuchen bien. La benzodiazepina. Que de hecho también la utilizan mucho, también la pueden utilizar como un anestésico este de aquí. ¿Sí o no? Sí. Claro, porque viene y se une al receptor GABA. ¿No es cierto? Hay otros que se llaman barbitúricos, miren. ¿A dónde se unen? Al GABA. Son anestésicos. Pero serían agonistas o antagonistas, los dos. Agonistas, ¿no es cierto? Porque si se entiende que son anestésicos, tienen que unirse a él y cumplir la misma función de quién? El GABA, que van a meter ¿qué? Cloro. El alcohol. ¿Ah? El alcohol se une, el etanol se une al receptor GABA. Ahora entienden por qué provoca adicción. Todo lo que se une al receptor GABA provoca ¿qué? Adicción. Esos son los fármacos que más provocan ¿qué? Adicción. Ahora entienden por qué el problema del alcohol, del alcoholismo, es un problema social. Pero en realidad eso no es una enfermedad, es un trastorno eso. No es que vamos del brujo y la bruja le dijo, no es que la antigua mujer le hizo daño. Eso no. Tienen que ustedes educar a la gente. Y la gente a veces cree o no cree. Sí. Y pagan hasta miles de dólares para que les den las cartas, ¿no es cierto? Pero yo me acuerdo que yo conocí a alguien que le pagaron como 2,000 a alguien para que les diera la carta, le dieron un laxante que tenía todo el mal aquí en el intestino. Ya, yo le decía que lo lleven a terapia, ¿no es cierto? ¿No? Y felizmente la gente de campo hay que buscarla, ¿no es cierto? Bueno, igual se murió. Se murió, entonces tengan presente eso. Todo lo que se une al receptor GABA, ¿qué va a provocar? Adicción. Va a provocar adicción. Escuchen acá. Miren, una persona, escuchen acá. ¿Por qué creen esas personas que a veces se las encuentran muertas? ¿Ya? Ejemplo. Fisiológicamente, cuando viene esta neurona de aquí inhibitoria, sería una neurona inhibitoria, ¿no es cierto? Porque produce ¿qué? GABA, ¿no es cierto? Cuando ella viene, produce GABA y se une a su receptor, ¿ya? Ella abre el canal de forma fisiológica unas 2 veces y entra cloro. ¿Ya? Ahora miren, las benzodiazepinas son moduladores alostéricos del receptor GABA. Coloquen ahí. Moduladores alostéricos del receptor GABA. Las benzodiazepinas. Alostéricos. Moduladores alostéricos del receptor GABA. ¿Qué significa eso? Que ellas van a abrir más veces los canales de ¿qué? No lo abren 2. Un ejemplo, lo abren unas 7. ¿Dónde entra más cloro? ¿Con el GABA o con la benzodiazepina? Benzodiazepina. Se va transformando eso en un problema, en algo peligroso, ¿sí o no? Sí. Claro, ¿sí o no? Porque están metiendo ¿qué? Más cloro. Y cualquier rato esa neurona se deprime, pero más de lo normal, y se pueden paralizar los signos vitales. Un ejemplo, ¿aquí se va a paralizar primero? La respiración. ¿Sí entienden? Ahora vamos acá. Los barbitúricos.
también son moduladores alostéricos, pero la diferencia de ellos es de que ellos abren más tiempo los canales. Un ejemplo, ¿esto qué era? Cuando lo abría dos veces, ¿quién lo hacía? El GABA. ¿Esto quién lo hacía? Benzodiazepina. Ahora vamos al tema de los barbitúricos, por eso es que se dejaron de utilizar en la medicina. Yo que sepa barbitúricos me parece que ya no utilizan mucho. La profesora de anestesia les debe decir más claro eso. Lo dejaron de utilizar porque comenzaron a provocar muchas muertes. Ellos no abren, o sea, ellos no, un ejemplo, si aquí lo abren dos veces, pero en cada vez ellos lo abren unos 2 milisegundos. Esto lo abre 7 veces, pero cada vez que lo abre 2 milisegundos y luego lo cierra, ¿sí me entienden? Ya. ¿Qué hacen las benzodiazepinas? Ellas no lo abren 2 milisegundos, lo dejan abierto por más tiempo. Los barbitúricos lo dejan abierto por más tiempo. ¿Quién sabe? Me parece que es hasta 40, hasta 50 milisegundos. ¿Entra más cloro, sí o no? Si lo dejas más tiempo abierto ese canal, ¿qué va a pasar? Más cloro entra. Entonces, ¿no sería algo peligroso utilizar una benzodiazepina? ¿Sí o no? Sí. Y más aún si ustedes utilizan el tema de las dosis, ¿no es cierto? Por eso es que la dosis de ellos es más reducida, ¿sí me entienden? Es más reducida. Ahora, miren, escuchen acá. El etanol también se une al receptor GABA, que era el alcohol. Imagínense dos cosas. Miren, la persona hoy día se tomó un antidepresivo, se tomó una benzodiazepina, un clonazepam, y se fue de farra esa noche. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, miren, claro, utilizaron dos cosas que se unen al receptor GABA. Los dos que son agonistas. ¿El alcohol qué es? Agonista. Por eso que cuando las personas están depresivas con ansiedad, ¿qué van? Se van a tomar. ¿Qué les provoca eso? Relajación. Pero no que producieron la dopamina. Ya vamos a ver después la dopamina, creo que queda para la otra clase. Esa es la hormona no es la hormona, es el neurotransmisor de la recompensa, del placer. ¿Ya? No porque producieron dopamina, sino que ¿por qué? Porque las células se hizo más ¿qué? Se hizo más negativas. ¿Se controló la depresión, sí o no? ¿Haciéndola más negativa la célula? Sí, la controlaron. ¿No es cierto? Ahora que tomen dos sustancias que se unan al mismo receptor. ¿Ah? Es que lo que pasa es que, un ejemplo, miren, esta neurona no es que solo tiene un receptor, tiene más. Tiene varios, tiene bastantes. Entonces cuando ella produce una poca cantidad, un ejemplo, GABA, quién sabe, solo ocupa un receptor. Viene acá la benzodiazepina, te ocupa este receptor de acá. Pero ahí quedan unos más vacíos. Y viene el alcohol, se une. ¿Qué cantidad de cloro entra? Entra mucho cloro. Entra muchísimo cloro. ¿Y qué pasa con esa célula? Se hace recontra que ¿qué? Negativa. Se hace recontra de negativa. Y lo que se va primero a aparecer, ¿qué es? El centro respiratorio. ¿Qué le encuentra cada persona? Muerte. Esas son las combinaciones mortales. Y es por eso que hay muchos anestésicos que se unen al receptor GABA. Hay muchos, hay otros que no. Pero esto ya, como digo, lo entienden más en anestesia. Por eso es importante que ustedes entiendan estas bases de acá. ¿Preguntas? ¿No? Los barbitúricos también solo que se abren dos veces por canal. Duran más tiempo, pero solo. Sí, se abren dos veces. Pero en cambio los dejan abiertos hasta 50 milisegundos. En realidad entra más cloro, ¿no? Se abren 7, pero por ejemplo, el mismo tiempo que un GABA. Preguntas, ¿qué entendieron? Vamos a ver esto de las... ¿Cuántas cabezas tienen? ¿2? Vamos por ahí atrás. Con las personas que no podemos